público fue una de ellas, pero también la implementación de la educación dual, el proyecto de ley que se estudia en la Comisión de Ciencia y Tecnología en la Asamblea Legislativa, David. Así es, el proyecto de educación dual que pretende certificar parte de la experiencia de las personas que trabajan en empresas, como por ejemplo automotrices, y que no necesariamente cumplieron con todos los niveles académicos relacionados a su área, Laura. El tema también ha sido criticado por el Colegio de Orientadores. Nosotros lo estuvimos aquí con el diputado Javier Cambronero, igual del Partido Acción Ciudadana. Y bueno, ellos aseguran que la realidad nacional no puede compararse con la de países como Alemania o Dinamarca, donde este tipo de educación ha sido exitosa. Pero para conversar más sobre este tema y porque es una de las demandas que tienen las agrupaciones del Magisterio Nacional, hemos invitado precisamente a Ana Doris González, presidenta de la APSE y de la Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza, y a don Maynor Rodríguez, que es el presidente ejecutivo del Instituto Nacional de Aprendizaje, INA, a quienes le damos la bienvenida. Ana Doris González, presidenta de APSE, ¿por qué se opone la APSE a la propuesta de educación dual? Alguien podría decir, es una salida formidable, por lo menos así ha sido la propuesta, para el problema del desempleo que tenemos en el país. Buenos días y muchas gracias por permitirme aclarar algunos de los aspectos que hacen que nuestra organización esté en contra del proyecto de educación dual. Iniciaré diciéndote con unas palabras que decimos popularmente en nuestro pueblo, en San Carlos precisamente, y es que el proyecto de educación dual para nosotros es como que usted tenga una herida muy grave y le pongan una curita. Efectivamente, el problema del desempleo en este país es una tragedia, decimos nosotros, pero el proyecto de educación dual no viene a resolver este problema. Nosotros tenemos claros que es una situación delicada la del desempleo en nuestro país, pero hay que resolverlo. El proyecto de educación dual no resuelve este problema. En este momento, este proyecto tiene un último borrador, que es el que se está discutiendo en la subcomisión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que es el borrador final que presentó el diputado Ronnie Monge. Este borrador final tiene algunas diferencias con el primero, con el original, como por ejemplo ahora lo que establece la edad mínima para que los muchachos puedan accesar a esta forma, de este tipo de formación. La diferencia es que antes se planteaba para 15 años, ahora es para 17 años. Hay requisitos como que con solo que tengan el 6º grado de la educación general básica. Este proyecto pretende, entre otras cosas, que los estudiantes de los colegios técnicos estén una tercera parte del tiempo total de la institución, el tiempo en que están ahora, solo estén una tercera parte y 2/3 partes estén en la empresa. ¿Cuál es el problema? Hay que tener claro, en los centros educativos están los pedagogos, que son los que los muchachos necesitan. Ellos están en una etapa de adolescencia, ellos están en un proceso que deben vivir en sus centros educativos con los otros muchachos. Este proyecto pretende integrarlos anticipadamente a la fuerza laboral, que eso es un problema, por algo el Consejo Superior de Educación se pronunció en contra. Yo aquí traigo el pronunciamiento del Consejo. Y lo que pretende es que los muchachos estén en la empresa con un mentor. El mentor es un empleado de la empresa. Y resulta que nuestros compañeros, los profesores en el área técnica, capaciten no solo a los estudiantes en la parte teórica, en la parte pedagógica, sino también al mentor que está en la empresa. Entonces resulta que claramente el proyecto lo que está diciendo es que se van a utilizar los recursos del Estado que hemos pagado todos nosotros con nuestros impuestos, todos esos recursos, la infraestructura, los equipos, que es un requisito de la institución que quiera implementar la educación dual, van a estar al servicio de las empresas, porque van a tener que capacitar también a los mentores, que son los que van a vigilar a los muchachos en la empresa. Entonces, estos muchachos nuestros que lo que requieren es de una conducción pedagógica, psicológica, de la educación formal de la que nosotros hablamos, van a llegar a empresas y van a ser monitoreados, por decirlo de alguna manera, por una persona
que no sabe nada de pedagogía y que más bien el pedagogo, el profesor, el docente va a tener que formar en esa parte teórica para que vigile al muchacho, por decirlo de alguna manera. Entonces, estas son algunas apreciaciones generales. Tenemos que hablar de los requisitos, por ejemplo, del reglamento, que no está el reglamento, todavía no se sabe. La diferencia también en el proyecto original no decía, en el único transitorio que tiene, no decía quién es el que va a construir, a elaborar ese reglamento. Ahora don Ronnie Monge incluye que va a ser el Poder Ejecutivo el que va a elaborar ese reglamento. En el proyecto, que es también uno de los aspectos terribles para nosotros, crea una comisión CONADUAL, antes era CONAFODUAL, y ahora crea una comisión que está integrada por 8 personas, 8, que es el ministro o viceministro del Ministerio de Trabajo, ministro o viceministro del Ministerio de Educación, el compañero del INA, el presidente ejecutivo del INA, estará un representante de una institución técnica, de un colegio técnico público, estará el representante, que me imagino que sería el director también de un colegio técnico privado o de una institución técnica privada, estaría un representante, un estudiante de un centro educativo de esta naturaleza, y estaría también un miembro de las cámaras empresariales de nuestro país y un miembro de las cámaras empresariales alemana, representante aquí en nuestro país. Esta comisión, que sería la que tendría absoluta libertad para definir planes, programas, para definir currículum, para definir estrategias, y esta comisión no incluye a nadie del sector de trabajadores de la educación, no incluye ni toma en cuenta a nadie de las organizaciones sindicales de trabajadores, es decir, no aparece nadie que sea el pedagogo de verdad, que es el que va a hacer el aporte sobre este tema que es fundamental. El Consejo Superior de Educación no aparece en ninguna parte, no existe. Es decir, se está desvinculando la educación de estos centros educativos, que son alrededor de 148 colegios técnicos en el país, para que hagan aportes y el trabajo real sobre la formación integral del muchacho. Además, esta formación integral desaparece. En resumen, para no abusarme, te debo decir que a nuestro juicio, para nosotros, esta es una estrategia política que lo que pretende es que los muchachos a temprana edad, los estudiantes, las familias de más escasos recursos, que la sociedad se acostumbre al trabajo temprano de los muchachos y una mano de obra barata, porque se establece que podrán darse becas. Con el primer año de estar ahí en el plan, un año, podrá tener una beca, podría ser, del 30% del salario normal de un trabajador que realice esas funciones. A los 2 años, 40%, y con 3 años, 50%. Es decir, un muchacho tiene que estar 3 años en esa empresa, dando su fuerza laboral, haciendo su trabajo, que no dice cuáles son las actividades que va a realizar, si son específicamente las del plan de estudio u otras. El anterior sí decía algo así. Y en este sentido, para nosotros, esta es una estrategia política, además de que el proyecto de educación dual es base fundamental de la estrategia de empleo y producción que está presentando el ministro de Trabajo para su gestión. Nos parece a nosotros que se requiere de una claridad de política salarial y una política de empleo verdadera con una reforma profunda. Maynor Rodríguez, presidente ejecutivo del INA. Bien, buenos días. Gracias por permitirme también dirigirme a los oyentes y a los televidentes sobre este tema tan importante. Primero, yo siento, no sé si me equivoco, pero yo siento que la compañera hace referencia a algunas redacciones que pertenecen a distintos borradores de lo que es el proyecto de ley y no la última. Ayer yo tuve el cuidado de pedirle a don Javier Cambronero y a otros compañeros que han estado trabajando en las comisiones relacionadas con el proyecto de ley que me permitieran el último borrador, precisamente para no tener este tipo de inconsistencias de hacer referencia a distintos artículos que ya no están en el borrador. Yo creo que tiene razón la compañera en el tema de que no estamos esperando que formación dual resuelva el problema de desempleo. Eso sería ser muy iluso, pensar que un proyecto de ley o una modalidad educativa
viene a resolver el problema del desempleo. Podría ayudar, ¿verdad? Podría atenuar en algún puntito, ¿verdad? En algunos puntitos, pero no vamos a decir que los 9 puntos, los 8 y tantos puntos que tenemos de desempleo en este momento se van a resolver con modalidad dual o con formación dual. La formación dual es una modalidad educativa que en el Instituto Nacional de Aprendizaje venimos utilizando desde hace ya como 3 o 4 años con distintas empresas que también voluntariamente las empresas permiten hacer esa articulación con el INA para poder llevar a nuestros muchachos a sus instalaciones, porque algunas de las bondades de la modalidad dual consisten en que un joven tiene contacto directo con el equipamiento, con la infraestructura real de una empresa actual. Entonces, en nuestra institución tenemos una unidad, la unidad pedagógica, que es la que se encarga primero de ir a visitar a la empresa, primero de revisar cuáles son las condiciones y además de solicitarle a la empresa algunos acondicionamientos. Por ejemplo, en el proyecto que hicimos en Conchal, donde hace un par de meses graduamos 50 muchachos en modalidad dual, la empresa tuvo que hacer en su propio hotel ajustes a la cocina didáctica, ajustes a una habitación didáctica para que los muchachos del INA pudieran hacer sus prácticas ahí. Entonces, al final, también no es cualquier empresa la que se involucra en formación dual, sino aquellas que tengan las condiciones, que tengan la disposición y la voluntad para hacer inversión incluso, para poder ajustar sus instalaciones, para poder recibir a los estudiantes que van a estar en sus instalaciones. Ciertamente el estudiante no llega solo, el estudiante llega acompañado por profesores del INA y a su vez la empresa aporta los monitores, que son funcionarios de la empresa, pero avalados por el INA o certificados por el INA, para que juntos, tanto los monitores de la empresa como los profesores del INA puedan sacar adelante el proceso de aprendizaje, que se combina 1/3 en el INA y 2/3 en la empresa. Incluso en el caso de Conchal, por la distancia que hay entre el hotel y nuestro centro de formación, hubo que habilitar un aula en un lugar cercano, o ahí mismo dentro de las instalaciones, pero cerca, para poder tener la parte teórica y luego la parte práctica. Entonces también esta sinergia entre las empresas y el INA, en este caso, tiene que ser de mucho diálogo entre ambos, ¿verdad? Al final, ¿qué se logra? Bueno, que un grupo de muchachos, en este caso, en el caso de Conchal, un hotel muy bien calificado, creo que tiene las 5 estrellas, es un espacio propicio para que un joven pueda ver en carne propia, decimos, cómo se desempeña un hotel de esa calidad. Y los 50 muchachos que salen, algunos la misma empresa se los deja, porque los ha visto durante un año y resto, trabajando en los procesos, no tanto como un empleado pleno, porque también eso hay que identificarlo. Un aprendiz o un estudiante que está en la modalidad dual no es empleado de la empresa y no es empleado pleno, sino que está realizando acciones en contacto con los clientes, en contacto con las máquinas, en contacto con los productos y los procesos, para que en el futuro, cuando ya sea empleado pleno, pues conozca toda la dinámica de la empresa. Esto sucede entonces que hace pues entonces que los muchachos al final se queden un porcentaje en la empresa, probablemente, vamos a ser honestos, probablemente los de mejor desempeño, porque tuvieron la oportunidad durante un año de verlos trabajando, de verlos haciendo sus tareas. Se queda un porcentaje, pero los que no se quedan salen con una expertise de alta calidad, porque se fueron preparados en un ambiente de un hotel de 5 estrellas, que aunque llegaran a un hotel de 2 o 3 estrellas, pues ya llegan con la capacitación suficiente. Y no generaría, don Maynor, perdón, eso también el tema que decía doña Anadori sobre la mano de obra barata. O sea, no sé si se evaluaría la mano de obra costarricense con esa situación como lo señala Anadori. Sí, es respetable la apreciación, porque en Costa Rica tenemos que proteger obviamente las garantías laborales de todos los costarricenses. Sin embargo, está un poco lejos de lo que se puede interpretar como mano de obra barata, porque en realidad es un proceso de aprendizaje. Perfectamente en formación dual, un estudiante podría estar 6 meses, como podría estar 2 años. O sea, depende de la carrera, depende del proceso de formación, depende del equipamiento de la empresa
y son 1/3 en formación teórico-práctica y 2/3 en formación práctica con el acompañamiento de la institución que lo forma. En el caso de los colegios técnicos, yo esperaría que sea el profesor del colegio técnico junto con el monitor de la empresa, así como lo hacemos en el INA, el que acompañe el proceso de aprendizaje. No lo veo lógico que mandemos a los estudiantes solitos para la empresa y que alguien los atienda allá. No está conceptualizado de esa manera. El problema es precisamente ese. Bueno, nosotros tenemos claro que la situación de los colegios técnicos no es la misma que el INA. Pero se les está garantizando trabajo con esta modalidad. No necesariamente. Bueno, digamos, hay muchas posibilidades. El asunto está así. En el proyecto se establece que el mentor, que es un empleado, uno de los empleados de la empresa, porque en lo que se refiere al profesor, al docente propiamente, dice que sí, la empresa podría permitir algunos giras o espacios para la formación pedagógica, es decir, el profesor podría ir ahí a hacer un trabajo de campo, que es lo que llamamos. Pero no es que el profesor va a estar ahí con los muchachos. Incluso en el proyecto se establece claramente que el mentor, que es ese empleado de la empresa, el mentor atenderá 5 estudiantes solamente. Es decir, él tendrá a su cargo 5 estudiantes. Y esto es un problema porque nuestros muchachos, que son jóvenes, nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, nuestra propia cultura. Nuestros muchachos están en el centro educativo con el profesor, con el docente, y van a la empresa y están con un mentor. En ninguna parte se contempla que el profesor, el docente, va a estar acompañando al muchacho en la empresa, lógicamente, porque el profesor no es empleado de la empresa, sino que es empleado del Ministerio de Educación. Y el centro educativo tiene que, como requisito, tener los recursos, los materiales, los equipos y la infraestructura completa, que me imagino, porque en ninguna parte dice eso, deberá de estar adaptada a los requerimientos también de la empresa. Hay algo muy importante que no se ha dicho y que es fundamental. Yo lo dije ahorita con respecto al INA, pero aplica igual con respecto a los colegios técnicos y aplica con respecto a las universidades. Formación dual es una modalidad de educación donde voluntariamente, y así lo dice la ley, donde voluntariamente el colegio técnico, el INA o la universidad decide si usa esa modalidad o no la utiliza. O sea, no es una imposición, en realidad la ley no es impositiva, no está diciendo que de ahora en adelante todo lo que haga el INA tiene que ser en modalidad dual o todo lo que hagan los colegios técnicos tiene que ser en modalidad dual. Es simplemente una modalidad adicional. Nosotros tenemos formación virtual, tenemos certificación, tenemos asistencias técnicas, tenemos educación presencial. Eso va a seguir como está. Le agregamos modalidad dual que incluso ya existe en el INA, pero ahora lo que hace la ley es darle un marco regulatorio para que pueda haber un balance en esa relación. Pues podría ser, como sucede a veces, que alguna empresa pues no esté respetando la normativa o alguna institución quiera aprovecharse del equipamiento de la empresa, lo que sea. Entonces, es lo que busca, es un balance. Leo nada más un parrafito, si me lo permiten. Dice: en todos los casos, los colegios técnicos profesionales que voluntariamente deseen acogerse a la modalidad dual deberán contar con la aprobación de los planes de estudios y programas del Consejo Superior de Educación para su aplicación. O sea, es algo voluntario donde el colegio, el director del colegio, la junta administrativa del colegio tendrán que valorar, porque para eso tendrán que buscar una empresa que también quiera participar en esta modalidad. Sí, precisamente ahí es donde vamos. Nosotros tenemos claro que para una de las estrategias para resolver el problema de empleo en este país, que definitivamente no es este proyecto de educación dual, pero yo se lo manifesté al viceministro de Trabajo, una de las estrategias para implementar incluso esta estrategia de empleo y producción que él ha planteado a las organizaciones sindicales, yo le dije, nos parece genial que entonces fortalezcan al INA, que es la institución en este país que podría más bien fortalecerse para implementar, porque es clarísimo, en el INA algunos estudiantes graduados muy buenos del INA, y se lo digo con conocimiento de causa porque tengo un hijo graduado de mantenimiento industrial del INA, y algunos estudiantes no tienen trabajo, algunos incluso tardan meses o hasta un año en conseguir empleo, porque le voy a decir cuál es el problema. ¿Dónde está el estudio técnico que demuestra que existe viabilidad
con respecto a la cantidad de empresas para implementar en los colegios técnicos. El problema es la falsa expectativa que se crea a los padres de familia, porque en el centro educativo definitivamente va a existir una presión. Para nosotros, a nuestro juicio, a corto plazo, el INA se va a ver debilitado, porque yo como padre de familia, si tengo un hijo de 15 años, de 17 años, de 18 años, y está en un colegio académico, por ejemplo, yo lo mandaría al colegio técnico para que tenga esa opción, porque la expectativa del padre de familia es que el muchacho va a ir ahí, va a estar en la empresa y va a conseguir un empleo. Deja de ser importante la formación integral, la formación que necesita el muchacho para ganar su prueba de bachillerato, por ejemplo, pasará a un segundo plano, y ahí es donde nosotros nos tiene preocupados. Esta es una estrategia para que los muchachos no opten por una educación superior y se acostumbren a que rápidamente consiguen un empleo, entre comillas, porque no sabemos la estabilidad que va a tener el muchacho ahí, y va a salir, por ejemplo, esos estudiantes de los que usted habla de Playa Conchal, que a dónde más van. Nosotros sabemos, por ejemplo, en La Fortuna, perdóname que termine la idea, en La Fortuna, por ejemplo, se ha debilitado terriblemente el turismo. Nosotros sabemos cómo está la cosa. Maynor Rodríguez, sí. No, definitivamente es la realidad del MEP, la realidad de los colegios técnicos es distinta a la del INA, eso está claro. Sí. Pero también por eso es que el proyecto de ley habla de que voluntariamente cada colegio técnico tendrá que ver si es posible implementar algo de modalidad dual, porque tampoco se trata de cambiar toda la estructura curricular del colegio, sino que puede ser que algún grupo en alguna de las especialidades técnicas que ese colegio técnico desarrolla, si hay alguna empresa que pudiera facilitar sus instalaciones para hacer alguna experiencia de modalidad dual, pues tengan esa oportunidad, porque también en un borrador de los más viejos de este proyecto de ley excluía al MEP, decía, no aplica para el MEP, algo así decía. Entonces era injusto dejarle ya cerrada toda la posibilidad a cualquier colegio técnico que tenga esa opción, que yo sé que van a ser muy pocos, eso también hay que ser claro, o sea, no todos los colegios técnicos van a poder, tienen que tener un potencial o una organización o una articulación con la empresa muy buena para poder lograr que en algún momento hagan formación dual. Por lo tanto, tampoco sería justo dejar por fuera a esos pocos colegios, porque no son muchos, que vayan a tener esa opción de hacer modalidad dual con alguna empresa. Y si es algo voluntario, ¿sigue siendo riesgoso para ustedes? Por supuesto, sigue siendo riesgoso, porque si son algunos o pocos colegios técnicos, entonces es clarísimo, eso confirma que definitivamente esto no resuelve el problema de empleo. Es que no se plantea como una solución al empleo. Claro, yo no sé cuándo dijimos que era la solución del empleo. No, ustedes no lo dijeron, el ministro de Trabajo sí, en su estrategia de empleo y producción, que es esta, sí la plantea como una solución. Repito, esto sigue siendo una curita. Hay un problema aquí y es claro. Esos colegios técnicos que quieran sumarse, es decir, que eso es relativo, porque en el Ministerio de Educación las cosas no funcionan tan sensacionales como suena, para que un centro educativo que tiene condiciones excelentes para eso, con su equipo, con su infraestructura, algunos tienen muy buena infraestructura, habría que ver si el equipo está adaptado. Definitivamente también eso genera un problema, porque en realidad si se va a establecer un proyecto de ley, tiene que ser un proyecto de ley para que todos tengan las mismas oportunidades. Y pensemos ahora, que me parece que es un punto que yo como presidenta del APSE tengo que aportar, y es el asunto de los trabajadores del centro educativo. Porque los trabajadores que tienen ahí, que trabajan con algunas especialidades, que pareciera ya que no se van a necesitar, porque de por sí ya nosotros tenemos un problema, porque la especialidad que se da está a discrecionalidad del director. Entonces imagínense, por ejemplo, en La Fortuna de San Carlos, que tenemos un gravísimo problema ahí, el administrador de ese centro educativo pretendió, o todavía pretende, eliminar el inglés conversacional en una zona turística, de manera que si las decisiones van a estar en las manos de un administrador de un centro educativo, eso no es posible, porque es una sola persona. Sí, yo pienso que también sería muy injusto privar a algunos estudiantes de los colegios técnicos del contacto con la tecnología actualizada.
hagámonos una pregunta, ¿cuántos colegios técnicos del MEP tienen tornos CNC de los últimos, de los que acaban de salir el año pasado? ¿O cuántos colegios técnicos tienen impresoras 3D? O sea, la oportunidad de que un grupo de estudiantes tengan contacto con ese equipo en una empresa funcionando de verdad, teniendo los cuidados, ¿verdad?, de que no se convierta en mano de obra barata, que es una preocupación válida, que no se convierta en un abuso y que la regulación venga a ayudarnos a controlar esto. Yo sé que sería de mucho provecho que nuestros muchachos tengan ese contacto con ese equipamiento, que no va a ser fácil o no es fácil que cada colegio de estos 140 y tantos en el país tenga un taller o varios talleres equipados con tecnología actualizada. Perfecto. Precisamente yo quiero saber cuáles son los colegios técnicos que están con tecnología actualizada para que el docente pueda dar esa formación pedagógica, esa formación teórica, porque es fundamental, no podemos nosotros separar las condiciones que están en los colegios técnicos o los colegios vocacionales con los de las empresas. Las empresas en general en este país están atrasadas tecnológicamente, no son todas. Precisamente por eso nosotros insistimos en que efectivamente esta formación dual, tal y como se ha hecho, esté en manos exclusivamente del INA. Nosotros somos defensores del INA y lo que estamos haciendo es diciendo que definitivamente fortalecer al INA, utilizar las estructuras regionalizadas que están en todo el país. En San Carlos nosotros tenemos una excelente, el problema es que en San Carlos ya no hay café, ya no hay caña, solo hay piña. Y hasta Pollo Rey se fue, que estaba en Santa Rita del Río Cuarto. Mi hijo trabajó en Pollo Rey y se quedó sin trabajo cuando se fue. Esa es una de las cosas que tenemos que hablar, sin tomar en cuenta lo último. ¿Qué va a pasar con los trabajadores, los compañeros del área académica, que ya no van a tener a los estudiantes ese tiempo ahí? ¿Qué va a pasar con ellos? Es desempleo de los Esas docentes. Preguntas hay que hacérselas. O sea, cuando un grupo de estudiantes, y ese diálogo le corresponde al MEP, o sea, cuando un estudiante tiene servicio de comedor en su colegio, ¿cómo se lo vamos a llevar a la empresa? O cuando tiene servicio de transporte en su colegio, ¿cómo se lo llevamos? ¿Cómo va a llegar? Pero esas son reflexiones, pero también sería injusto cerrar del todo la posibilidad para que ningún colegio del MEP pueda accesar a la modalidad dual. Me parece muy injusto. Yo creo que hay que dejar la opción para aquellos colegios que sí puedan de algún modo incorporarse. Primero hay que reflexionar sobre lo que usted decía. Eso es lo primero que hay que hacer antes de aprobar el proyecto. Muchas gracias a Ana Ori González, presidenta de la APSIA, y a Maynor Rodríguez, presidente del INA. Y vamos a una pausa y ya venimos con más.